Bienvenidos, puntuales a la cita, en este que ya es el 38º capítulo de la serie Ecos del Sur, sobre la vida del general Emiliano Zapata Salazar. En marzo de 1916, las cosas se complican súbitamente. Francisco Villa aseguraba ir al retiro. Inclusive, se pensaba que ya estaba en La Habana, Cuba, junto con su familia. Pero repentinamente, el 31 de enero, un asalto al tren en Villa Ahumada hizo saltar nuevamente la presencia de Francisco Villa a la escena nacional. Villa no estaba dispuesto a retirarse. Mientras había comandado un gran ejército de corte profesional, como la División del Norte y sus Dorados, en el que requería muchísimo dinero para comprar uniformes y pagar salarios, el consumo de alimentos, Villa fue siempre hacia abajo. Las cosas le salieron mal. Sin embargo, repentina y súbitamente, Villa encontró un nuevo camino. Sí, su camino era el de la guerrilla. Ya no más política ni políticos. Estaba siguiendo el ejemplo de Emiliano Zapata, que se sostenía con una guerra de guerrillas eficiente y poderosa en el sur, y estaba resistiendo a Carranza con éxito. Descubriendo esto, Francisco Villa decidió imitar el modelo. Una guerra de guerrillas era muy cómoda. No requería cuarteles, ni cañones, ni ejércitos equipados con la última tecnología, ni uniformes. Simple y sencillamente, era como volver a su vida de bandolero. Los botines de los propios asaltos eran el medio más eficaz para obtener recursos. Cada soldado tomaba su parte del botín y cada uno se compraba su propia ropa y resolvía sus propias necesidades. Ya no más un costoso ejército, ya no más una estructura política, un gobierno convencionista, ya no más rodearse de políticos y de tinterillos y de secretarios. Ahora Villa iba a hacer lo que más le gustaba. Y el asalto al tren de Villa Ahumada del 31 de enero solamente se convirtió en el primero de los múltiples eventos que vendrían. Las noticias fluyeron por las redes telegráficas y luego por la prensa se exaltaron. Francisco Villa seguía vivo, no estaba muerto, tampoco estaba en el extranjero. Y la gente, su gente en Chihuahua, le seguía a raudales. Ahora Villa ya no quería grandes contingentes, sino pequeños, pero eso sí, a los mejores de a caballo, a los mejores tiradores, a los mejores que aguantaran el estómago vacío por días enteros, a los que supieran dormir sobre su caballo. Ahora sí, Villa se estaba convirtiendo en una fuerza temible. Ahora Villa era más fuerte que antes y más peligroso. Ahora Villa, a un llamado, podía levantar a miles que lo seguirían. Ahora Villa era más fuerte que antes. Y ese fue el nuevo horror y el nuevo descubrimiento que harían Álvaro Obregón, el ministro de guerra de los constitucionalistas y el mismo primer jefe. Ahora, Villa y Zapata eran más fuertes que antes, gracias
a la guerra de guerrillas. Ahora Villa ya no controlaba un territorio. Ahora Villa, en realidad, estaba en todas partes y a la vez en ninguna. Por eso ahora Villa era invencible. Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 38 de la serie, Ecos del Sur. La vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que la gente llamó el caudillo del pueblo. Productor ejecutivo y productor general, Ignacio Salgado Liñán. Productor asociado, Pedro Manzano. Efectos físicos, efectos especiales, ambientación y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Agradecemos el apoyo y colaboración de la historiadora Cecilia Márquez del Olmo. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo y colaboración del musicólogo licenciado Jaime Almeida. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y redacción del libro histórico. Esta es una presentación de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y también de Grupo Radio Centro. El conocimiento de la historia nos convierte en mejores personas, y el conocimiento de la historia mexicana nos transforma en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo por conocer mejor tu historia.
El 7 de marzo de 1916 llegó un ferrocarril militar del norte. Venía de Ciudad Juárez. El tren se estacionó en la Ciudad de México. Un oficial de rostro delgado, un coronel, alto y güero, tomó el vehículo militar que ya le estaba esperando. Portaba una valija confidencial que estaba destinada directamente al ministro de la Guerra. Con gran celeridad el vehículo militar llegó hasta los patios de la Secretaría de Guerra. El general Álvaro Obregón, titular de la Secretaría, recibió de inmediato la valija. ¡Adelante! El oficial de alto rango se retiró en el acto después de entregar en propia mano al señor ministro los documentos contenidos en aquella valija cerrada. Obregón llamó a su secretario particular y entre ambos abrieron los cerrajes que estaban debidamente sellados. ¿Qué clase de documentos confidenciales eran aquellos? Eran documentos de espionaje. El secretario de Guerra había mandado espiar al vicecónsul de Alemania en Ciudad Juárez, el señor Max Weber. Había una guerra secreta y diplomática en Ciudad Juárez. Los documentos confidenciales posiblemente afirmaban que los agentes de Alemania, a través del vicecónsul Max Weber, estaban conspirando contra el gobierno de Carranza. Habían tenido contactos con Francisco Villa. Otros documentos estaban como para poner los pelos de punta. Había información oficial de que los guerrilleros de Pancho Villa habían sido vistos en Nuevo Casas Grandes, en Ciudad Juárez y en la frontera de Palomas, y en Columbus, Nuevo México. Algo muy misterioso y muy peligroso estaba por ocurrir. Álvaro Obregón sabía que algo tramaba el Centauro del Norte. En otro file, los ojos de Obregón casi se salieron cuando descubrió otros documentos. Documentos que comprometían la seguridad en la frontera. No había duda. Obregón tenía espías infiltrados entre los guerrilleros de Villa. Eran contraagentes del servicio secreto de Obregón. De nuevo, Pancho Villa estaba agrupando a su gente.
un contingente de por lo menos 700 en Nuevo Casas Grandes. En aquellos documentos también había información sobre algunos de los generales de Villa, unos que lo estaban traicionando y otros que habían muerto, como Rodolfo Fierro, que había muerto cruzando una laguna con una mula y un caballo cargados de oro. Felipe Ángeles estaba en El Paso y sostenía correspondencia con Villa. ¿Acaso Felipe Ángeles, que había simulado abandonar a Villa, estaba entrando en acuerdos secretos con alguna potencia extranjera como Alemania, que deseaba una guerra entre Estados Unidos y México? ¿O acaso los alemanes iban a contratar a Pancho Villa para atacar la frontera? Provocando una guerra, la distribución del poder cambiaría. Venustiano Carranza no podría obtener los 500 millones que deseaba del gobierno de Wilson. Se romperían quizá las relaciones diplomáticas. El ejército mexicano empeñado en una guerra contra Estados Unidos ya no podría perseguir a Zapata y a Villa. ¿Qué es lo que el Centauro del Norte estaba planeando? Sin pensar más, Álvaro Obregón tomó su vehículo militar y se presentó en Palacio Nacional. El primer jefe estaba avisado. Obregón entró a Palacio Nacional por la Puerta Mariana, llamada así en honor a Mariano Arista, y después ascendió por el elevador Porfiriano hasta la oficina presidencial. La puerta se abrió en el acto. Carranza estaba ya en el entendido de que había grandes acontecimientos. No había duda. Los espías de Obregón informaban que Pancho Villa iba hacia la frontera. Tal vez pretendía cruzar a Nuevo México. Un contingente armado de regular dimensión. ¿Pero qué se proponía? Obregón dio orden de reforzar los cuarteles militares de Chihuahua y de Ciudad Juárez. Pero ¿estaría a tiempo o sería ya demasiado tarde? ¿Qué querían los alemanes? ¿Qué extrañas proposiciones le estaban haciendo a Villa? ¿Quizá le estaban enviando armas y dinero? ¿O qué se proponía Francisco Villa, ahora convertido en guerrillero? Carranza habló claramente a Obregón. General Obregón, es de importancia máxima que envíe tropas a Chihuahua de inmediato. Y para colmo de males, ese loco general, Félix Díaz, el sobrino de Porfirio Díaz, ya se levantó en armas en Tamaulipas y en Veracruz. Y se dice jefe del Supremo Ejército de Reorganización Nacional. Habrá que mandar tropas a Tamaulipas, a Nuevo León y a Veracruz. Por lo tanto, tendremos que sacarlas de Morelos y dejar otra vez que ese bandolero Zapata, al darse cuenta de la situación, nuevamente pretenda apoderarse de Cuernavaca
o acechar al Distrito Federal. Pero no hay más remedio, General Obregón. Dé sus instrucciones de inmediato. Quiero que la mayor parte de nuestras guarniciones refuercen la frontera norte ante cualquier situación. No quiero ver renacer a la División del Norte. También mande tropas contra Félix Díaz. Avísele a González en Cuernavaca que solamente le dejaré 5,000 hombres o quizá 3,000. Que resista como pueda y actúe de inmediato. Obregón quiso atenuar el temor de Carranza diciéndole: don Venustiano, yo no creo que Villa sea un peligro tan grande. No tiene más que 800 o 1,000 hombres. Lo que él quiere es desencadenar una guerra de guerrillas. Y ya estaremos preparados para reprimirlo. No se preocupe usted en extremo, pero yo mismo iré a Chihuahua tras de Villa. Y muy pronto le traeré su cabeza. Con su frialdad de siempre, el primer jefe se quedó mirando a Obregón. Y sin decirle nada, este se retiró con el acostumbrado saludo militar. Después el primer jefe echó sus manos hacia atrás y se acercó a la ventana de su despacho para mirar el zócalo de la Ciudad de México. Había nubarrones en el horizonte. Carranza lo sabía. No esperaba lo mejor, sino que tal vez esperaba lo peor. Y quizá tenía razón. Y en el campamento del general Emiliano Zapata Salazar, en algún recóndito sitio de las montañas de Morelos, un jinete venía a galope tendido. Y traía información urgente. Repentinamente el jinete se detuvo exactamente frente al cuartel general. El hermano de Emiliano salió de inmediato. ¿Qué hubo? ¿Qué te trae? Era el capitán Sergio Omar Zapotlanejo, persona de gran confianza. Venía de parte del general Gildardo Magaña, en ese momento el brazo derecho de mi general Emiliano Zapata. Eufemio le dijo: ¿qué te pasa, Zapotlanejo? ¿Qué tienes? ¡Se van!
¡Ya se van! ¿Se va qué o se va quién? Ya se están yendo los constitucionalistas. Mi general Gildardo Magaña le manda a decir a mi general Emiliano Zapata que parecen río u hormiguero. Toda la mañana han estado saliendo trenes de Cuernavaca con soldados. Dicen que Carranza se los llevó para pelear en el norte. En eso, el general Emiliano Zapata se asomó a la puerta. Y en el momento en que la puerta se abrió, Emiliano alcanzó a oír las últimas palabras de Zapotlanejo. El hombre, delgado, alto, moreno, de bigote espeso, se quedó mirando al general Zapata y se cuadró en el acto. Mi general Zapata, los constitucionalistas se están retirando. Ya abandonaron casi totalmente Cuernavaca. Le traigo este documento de mi general Gildardo Magaña. Y entregó la carta de inmediato a Zapata. Emiliano le saludó con un gesto bondadoso que emocionó al joven. De inmediato se metió y abrió el sobre. Eufemio entró en el acto y se puso a su lado. ¿Sí se están yendo, Emiliano? ¡Sí se están yendo! ¡No pudieron con nosotros, infelices! El rostro de Emiliano Zapata era más bien inexpresivo. Su hermano Eufemio, por el contrario, era efusivo. Aquellas tremendas carcajadas eran porque había alcanzado a leer parte del documento. Pero a Emiliano le brillaron los ojos. Había una sensación de paz y de satisfacción en su pecho. Secamente dijo con una gran simpleza a su hermano: ándale, Eufemio, dile a mi secretario Pacheco que venga. Necesitamos convocar a todos los generales. Los carrancistas se van. Se acabó la fiesta. Hay que ponerse a trabajar. Es marzo y estamos a tiempo de echar a andar los ingenios para no desperdiciar la caña. Son buenas noticias para todos. Anda, mi hermano, llámalos a todos. Emiliano Zapata no solamente era un sobreviviente, sino que aquello se vería como un verdadero éxito. Los zapatistas habían corrido a los pelones de Carranza. Pablo González, sin duda, ahora estaría muerto de miedo. Y era el momento, pensaba Emiliano, de hacer justicia. Justicia sí, pero no venganza. Justicia. Justicia, pero no venganza. Este era el gran momento que Emiliano había estado esperando.
y la noticia se extendió por todo el estado de Morelos. Y las columnas carrancistas se agrupaban rápido ante las represalias campesinas. Míralos cómo corren, decía Eufemio. Ni las gallinas corren tan rápido. Y en la mente de Emiliano había un deseo de renacimiento, reconstruir y restaurar los pueblos, recrear los ayuntamientos, el reparto de tierras y las nuevas leyes que sus intelectuales habían escrito, pero que aún no se habían cumplido. Y todo esto se lo debía al general Villa. De manera que de inmediato escribió una carta al Centauro del Norte, explicándole que el zapatismo seguía fuerte y cada vez más vivo y más fuerte. Hoy nuestro México, febrero 23, nos mandó Wilson 6,000 americanos, 3,000 caballos, 200 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Y comenzaron a salir expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones, buscando a Villa, queriéndolo tronar. Francisco Villa. Algo grave estaba ocurriendo en Madera. Tumba, diciendo aquí está ya. El 17 de febrero de 1916, Villa se encontraba en la hacienda de San Jerónimo. La había nombrado su base guerrillera y tenía ahí unos 2,600 hombres. ¿Qué pensarían ay los americanos que nuestro suelo pretenden conquistar? El 18 de febrero, Villa llegó a Namiquipa. Los mexicanos tienen lo principal. Algo trama Villa. Los de a caballo no se podían sentar. La noche del 20 de febrero, la gran columna vuelve hacia la zona de Ciudad Madera. Les dice goodbye. Cuando llega, Invade la hacienda de Randolph Hertz, propiedad privada de un gringo. Pasa por las armas a mucha gente y saquea la hacienda. Hasta ese día, Villa no había atacado directamente las propiedades de los norteamericanos, ni había matado gringos, pero parecía que ahora iba sobre todos los gringos que se pusieran en su camino. Había ordenado una matanza de gringos en Santa Isabel, que había tenido lugar apenas unas semanas antes. ¿Qué tramaba Villa? Con la cara cubierta de vergüenza. El 22 de febrero Villa convoca una reunión de su Estado Mayor con fines de comunicarle a la columna un ataque sobre Palomas y Columbus, Nuevo México. Solo los generales tenían esta información. La tropa no sabía nada. El 1 de marzo, la vanguardia de Villa tropieza con 2 norteamericanos que llevan provisiones hacia un molino. Son fusilados en el acto.
de una abrupta. Uno se llamaba Ed y el otro Frank, y eran vaqueros al estilo del antiguo oeste, con pistola al cinto y cartuchera, chaleco de cuero y sombrero. Parecía que Villa tenía en la mira a todos los gringos que se topara en su camino. El 2 de marzo, la columna villista llegó a un lugar conocido como Key Valley, pero en territorio mexicano, justo en la frontera. El 3 de marzo, el jefe de aduanas de El Paso, el señor Cobb, informaba que Villa había estado 2 días antes en Madera con 300 hombres y que tenía información de que se dirigía a Columbus, Nuevo México. Se rumoraba en El Paso que el presidente Wilson recibiría a Villa en Washington y que por eso cruzaría la frontera. Pero este rumor lo había hecho esparcir el propio Francisco Villa, porque en el fondo era absurdo que Wilson quisiera entrevistarse con él. El día 5 de aquel mes de marzo de 1916, el general Pershing recibió una nota del general carrancista Gavira, jefe de la guarnición de Ciudad Juárez, y en ella le decía que Villa estaba en las cercanías de Palomas, que reforzara la frontera, no fuera que los villistas, que eran unos renegados, pudieran cruzarla con malas intenciones. Que si Adelita se fuera con otro, la seguiría. La decisión de Francisco Villa, cualquiera que haya sido su origen, estaba ya tomada. Villa iba, sin duda, hacia la frontera. La frontera norteamericana estaba vigilada. Y en el pueblo de Columbus, Nuevo México, había una guarnición militar importante. Se llamaba Camp Furlong. El jefe de la guarnición, Columbus, Nuevo México, era un racimo de casas de adobe, un hotel, unas cuantas calles donde el polvo se hundía hasta las rodillas, algunos cactus y mezquites y serpientes de cascabel. Había muy poco que hacer en aquel pueblo del antiguo oeste, fundado en 1891. Tendría cuando más unos 100 habitantes. Cuando fue fundado, pero en 1916 tenía 700. Estaba en el borde fronterizo, muy cerca del pueblo mexicano de Palomas, Chihuahua, a 45 kilómetros al sur de la ciudad de Deming, en el estado de Nuevo México, condado de Luna. La guarnición norteamericana de Columbus, Nuevo México, era un puesto militar fronterizo con 532 soldados y 21 oficiales del 13º Batallón de Caballería de la Unión Norteamericana. El mayor Tompkins era el oficial a cargo de la vigilancia nocturna. Ese era el lugar donde Villa se surtía de armas en una empresa conocida como la Ravel Brothers Mercantil, en la calle llamada Boulevard Street, donde Sam y Luis Ravel vendían materiales de ferretería, herrería, utensilios de cocina, botas, ropa, telas, rifles, pistolas,
cananas de cuero y municiones. Durante varios años, desde 1913, Francisco Villa había comprado cientos de miles de dólares a los hermanos Ravel en todo tipo de armas, incluyendo ametralladoras, cargadores, revólveres, pistolas de todo tipo y rifles. También cartucheras, cananas y pistoleras. Pero al ver vencido a Villa, los hermanos Ravel lo habían traicionado y se habían quedado con una fuerte suma de dinero que no querían devolver. Ahora Villa iba con el pretexto de hacer justicia con su propia mano. Pasada la medianoche del 9 de marzo de 1916, la columna de invasores dirigida por Pancho Villa llegó a la frontera, 3 millas al sudoeste de Columbus, Nuevo México. Un tren pasaba a gran velocidad a la distancia. En ese tren viajaban los militares norteamericanos que iban de El Paso a su guarnición cuando tenían día libre. Generalmente estos militares iban borrachos y por eso se llamaba en Columbus el tren de los borrachos. Casualmente e increíblemente, esa noche en el tren, además de muchos pasajeros, iba el ministro de Hacienda de Carranza, Luis Cabrera, acompañado de Roberto Pesqueira. Villa pudo ver el tren a la distancia y lo dejó pasar. Pero al llegar las 4 de la mañana, y mientras que la mayoría de los soldados de la guarnición norteamericana dormían, sigilosamente y en la noche, llevando en la mente la venganza de Agua Prieta, Sonora, el general Villa se acercó y pudo ver el fuerte militar con sus centinelas en lo alto. Los hombres de Villa, entre 500 y 700, reptaron sigilosamente y estaban dispuestos a tirar a matar. Uno de ellos se asomaba por la empalizada. Era un hombre rubio, de ojos claros, delgado y alto, un joven soldado de no más de 25 años. Súbitamente Villa ordenó el ataque. Aquel hombre delgado y alto, aquel soldado joven, fue el primero en morir. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 38 de la serie. Ecos del Sur, la vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que la gente llamó el caudillo del pueblo. Y a nombre de todos quienes trabajamos en este proyecto, infinitas gracias por su preferencia y su compañía. Y les recuerdo que los 365 días del año en Radio Centro tenemos un encuentro con la historia. Nuevamente muchas gracias
por su preferencia y yo los espero mañana, con el entusiasmo de siempre, como cada noche.